Cristian, la semana pasada cuando nos conectábamos para hacer una nueva emisión de geopolítica aquí en AGN Prensa, estábamos en un mundo al borde del colapso mundial. Hubo intervenciones después de lo que fue el supuesto bombardeo de Estados Unidos a instalaciones nucleares de Irán y la espuma parece que no llegó al borde del vaso para que todo colapse. Estados Unidos intervino para salvar a Israel o para prevenir a Irán. Es muy buena la pregunta. Yo creo más en la segunda opción que en la primera. Varias teorías que en algún sentido, si bien el ataque inicial de Estados Unidos a el supuesto ataque, no supuesto porque fue un ataque, lo que está en discusión en todo caso es Ujú, el grado de destrucción o la intensidad del mismo. Pero si bien en las primeras horas fue muy sorprendente y a mí particularmente me daba la sensación de que tal vez había ocurrido lo peor, que era que hubiesen logrado torcerle el brazo a Donald Trump los neoconservadores, que si bien no es lo mismo los neocon guerreristas que los globalistas, pero en muchas cosas trabajan parecería que en equipo. ujú, Y Netanyahu, que no es un globalista, más bien es un soberanista, pero también lo que es... Los globalistas son mucho más homogéneos, como responden a los mismos intereses, son mucho más homogéneos a los justamente intereses globalistas, corporativos, internacionales, y el mundo global soberanista es bastante más variopinto porque puede ser un soberanista Vladimir Putin, Donald Trump, pero también Netanyahu y también Erdogan, que juega la propia siempre, lo cual hace que muchas veces coincida con Rusia y en otras parecería hasta casi enfrentarse a Moscú. Entonces es muy dispar, pero en esta ocasión parecía que los globalistas, los neocon y Netanyahu jugaban para el mismo equipo en contra de Donald Trump. Y yo creo que finalmente parecería que, no sé si será definitivo esto, pero parecería que empieza a encontrarle la vuelta a Donald Trump a imponer su voluntad y a imponerse por sobre estos rivales, enemigos, adversarios, como quiera llamarle. ¿Y por qué lo digo? Más allá de que con Netanyahu es difícil prever cualquier cosa, vemos los ataques que hizo en las últimas horas en territorio libanés, hubo un ataque a un edificio en Teherán con drones, aparentemente para eliminar un alto mando de la Guardia Revolucionaria Islámica. Pero lo cierto es que vos fijate que justamente lo que se pone en duda es la intensidad del ataque. Esos informes filtrados que Donald Trump acusó ya, e incluso Headset de una forma muy pintoresca y muy risueña, incluso yo diría que, y demostrando que no tiene pasado político como para afrontar ciertas situaciones, les dijo a los que dudaban del ataque que agarraran una pala grande y fueran a Fordow a excavar a ver qué encontraban. Porque obviamente esos informes filtrados que Donald Trump acusó a los demócratas de haberlo hecho, que señalan que el ataque hubiese sido muy poco efectivo. Justamente, ¿qué hace? Poner sobre la mesa nuevamente las aspiraciones de un gran ataque por parte de Israel a Irán contra este supuesto programa nuclear. Pero vos fíjate cómo, esto es muy cómico, porque es cómico entre comillas, ¿verdad? Porque este mundo, este interés globalista, ¿no? Que maneja gran parte de la prensa mainstream mundial, quieren instalar esta versión, ¿no? Y todas las partes involucradas dicen lo mismo y que es contrario a este informe. Porque vos ujú. fíjate, Irán qué declaraciones hizo, que su programa nuclear fue seriamente dañado, muy seriamente dañado. ¿Qué dijo la CIA en esta versión? Obviamente apretados por Donald Trump, que el ataque había sido contundente y un gran éxito. ¿Qué dijo, por ejemplo, el organismo israelí de energía atómica? Que dados los estudios que ellos habían hecho, etcétera, etcétera, etcétera,
el programa nuclear iraní había sido destruido. E incluso el impresentable de Rafael Grossi dijo que por la intensidad del ataque, sin duda las centrífugas habían sido totalmente destruidas. O sea, todas las partes están coincidiendo en que el programa nuclear iraní fue destruido. Y estos intereses globalistas, a través de la prensa y a través de estos intereses, buscan azuzar el conflicto. ¿Y por qué Israel estaría sumándose a esta mascarada, que yo creo que en cierta medida esto fue una mascarada, pero que lo diga yo es una cosa, que lo digan estos intereses que pueden poner sobre la mesa? Nuevamente el conflicto es otra cosa. ¿Vos viste las declaraciones de Donald Trump respecto a Netanyahu y a sus juicios por corrupción de Ujú. las últimas horas? Este tuit que dijo que Netanyahu era el más grande héroe de la historia de Israel, que era un patriota, que era un valiente y que era una estupidez que intentaran juzgarlo y que tenía que suspender ese juicio por corrupción o de última indultarlo. Yo creo que lo que le dijo Donald Trump fue, Bibi, déjate de jugar en contra mía, dejate de hacer guerras para salvar el pellejo, sumate a lo que yo te digo y yo me voy a ocupar de salvarte el pellejo a vos. Esa es mi lectura. Ahora, los intereses detrás son muy grandes, muy fuertes, incluso dentro del mismo gabinete israelí están subiendo la apuesta, están hablando nuevamente de matar a Soleimani, a Jamenei, perdón, al líder supremo. Entonces, yo creo que desescaló. Yo creo que Donald Trump hizo una jugada muy, muy inteligente. Yo creo que sin duda debe haber estado ahí también involucrado Vladimir Putin, Xi Jinping, pero los intereses que quieren que esto escale no se han dado por vencidos. Ahora, en estos términos y en función de lo que también fueron declarando distintos sectores, se sabe que tanto China como Rusia y también Estados Unidos tienen en claro que Irán está trabajando con proyectos de energía nuclear, pero que esta energía nuclear no está destinada a la construcción de armamentos, sino a la construcción precisamente, y valga la redundancia, de energía, lo cual implicaría que Irán podría poner al servicio de los estados de la región un proceso energético que garantizaría la independencia de estos países con respecto a Europa y a parte de Occidente. Por eso Rusia y China salen a defender, de cierta manera, en las últimas horas, el proyecto de investigación nuclear que está generando Irán. ¿Por qué digo esto? Porque se sabe que Irán está formando, ha formado históricamente científicos que trabajan con la energía nuclear porque buscan la manera de poder gestar a través de esta fuente un proceso que los pueda liberar de la dependencia del petróleo o de la dependencia de la energía, volvemos a insistir, de Europa y de Occidente. Bueno, ¿crees que también esto es clave para discutir este proceso que se está dando en estos momentos en la región? Porque marcaría también un camino distinto al cual se viene transitando en este periodo, ¿no? Porque hay otra cuestión de fondo. A ver, el derecho de Irán al uso de la energía nuclear con fines pacíficos es un derecho inalienable que no le puede quitar nadie, absolutamente nadie. El tema es el error que cometió Donald Trump al romper el acuerdo que había firmado, que dicen que tenía muchísimos errores, el que había firmado Teherán con Obama, pero lo cierto es que esa fue una medida errónea de Donald Trump, sin duda mal aconsejado por los horribles asesores que tenía en su primer gobierno. ¿Y por qué lo digo? Porque Irán se sometía absolutamente a todas las inspecciones sin ningún tipo de restricción. Esto en comparación a perdón, a Israel, que tiene armas nucleares, no declarado oficialmente, pero todos lo sabemos, y que no permite una sola inspección en sus plantas nucleares, hay una diferencia abismal. Ahora, lo cierto es que, por supuesto, al salir Donald Trump, al romper este tratado y volver el tema de las sanciones, también es cierto que Irán hay prácticamente la certeza
de que ese enriquecimiento de uranio muy por encima de los valores para el uso pacífico es un hecho. Eso no lo vamos a negar, por lo menos hay bastantes evidencias. No está enriquecido al 90%, que es lo necesario para un arma nuclear, pero sí hablan del alrededor del 60%, lo cual también podría ser un mecanismo de coerción de Irán para tratar de conseguir equiparar o tal vez realmente en algún momento llegar a un arma nuclear, porque de vuelta es una situación totalmente eh, inusitada que en una región una sola fuerza tenga armamento nuclear. O sea, en Medio Oriente el único que tiene armas nucleares es Irán, lo cual vos fíjate que en lo I- que es Israel no, porque se habla de que Israel, por lo menos Perdón, lo- perdón, los me británicos. expresé mal, no, Ah, quise decir Israel, Israel, ajá, no. ah. Bien si dije Irán, cometió un error y lo que pasa es tantos Se nombres entiende, se que... entiende. Pero no, no, el que tiene armas nucleares es Israel en Medio Oriente. Vos fijate que Ujú, este conflicto de India con Pakistán, los dos tienen armas nucleares, hay como cierta equiparación, ¿no? Es ujú. ese equilibrio de fuerzas, que si uno lo tiene y el otro no, el que no lo tiene está en una situación totalmente Claro, de desamparo porque ante un gobierno que no tiene reparos en usarlo, ¿qué haces? No tenés forma de defenderte. Entonces, yo creo que en ese sentido, el problema no es Irán, el problema es Israel. El problema es que Israel tenga las armas nucleares. claro. Porque que Irán, a ver, yo lo hablaba en algunos reportajes y lo hablaba con amigos incluso. Acá el tema es, si todos los países empiezan a tener armas nucleares, eso es una situación insostenible. Es una situación de una peligrosidad muy grande y vos fijate la peligrosidad que entraña que un gobierno como el de Israel, que cae en manos de una persona totalmente impredecible, y a lo largo de estos años, desgraciadamente, han llevado adelante una especie de política supremacista para con sus vecinos y que no te, y que lo, de hecho, funcionarios de gobierno salen hablando abiertamente de Hiroshima, de Nagasaki, del uso de borrar a la Franja de Gaza Sí. con un arma nuclear táctica. Entonces, la solución no es que todos tengan sus armas nucleares, la solución debería ser que tenemos hoy tres grandes potencias mundiales, como son principalmente Rusia y Estados Unidos, otra que es China de primer orden, pero con menos caudal nuclear, pero casi todos los países están bajo el paraguas de alguna de estas tres potencias. Lo Ujú. lógico debería ser que justamente estas potencias tengan una protección sobre sus aliados. Se entiende, no que todos tengan sus armas nucleares a mano. Y como es, y entonces, porque de hecho incluso Rusia le había ofrecido a Irán proveerlo de el uranio enriquecido para el uso civil, porque Sí. Rusia también entiende que la solución no es que Irán tenga armas nucleares. De hecho, en las últimas horas se habló de compensar a Irán con la construcción financiado por países del Golfo, de Medio Oriente, de una construcción nuclear, una central nuclear donde estaba Fordow, para que pueda desarrollar, obviamente esto que lo hagan los países del Golfo, los países árabes, sería una forma de controlar que esto sea así, pero para que tenga acceso a un programa de energía nuclear, se hablaba de algo así como una inversión de 30.000 millones de dólares que iba a ser erogado por estos países, no por Irán. Eso yo creo que es un paso adelante importante, pero hay que ver si, repito, estas fuerzas que quieren el caos en la región y en el mundo están de acuerdo. En ese sentido, se hizo recapacitar a Irán. Coincidamos en eso básicamente, hipotéticamente, que esto tiene que ver con eso. ¿Qué pasa si Israel vuelve a escalar el conflicto? El otro día se te enojaron en un programa cuando dijiste que había posibilidades que el conflicto escale. No, querían hacerte decir otra cosa. Sí. Este, eh, pero la cuestión es qué pasa, ¿no? Porque hay una advertencia de Trump y se nota, pero también Trump está presionado, como bien lo decís vos, en función de esta puja que tiene con estos poderes que también están dentro de su propio país. Ahora la pregunta es,
Y si a Netanyahu se le vuelve a soltar la chaveta y entiende que tiene que seguir atacando para profundizar el conflicto en Medio Oriente, porque Netanyahu también está teniendo serios problemas en la conformación de su propio gobierno dentro de Israel. Lo que pasa es que Occidente no se entera de eso porque hay una fuerte oposición, por lo menos popular, sin romantizar la situación, respecto a lo que representa Netanyahu para el Estado de Israel. El problema es que estamos hablando de una región que realmente es muy conflictiva y también que se han tejido odios tan profundos que es muy complicado, porque desgraciadamente, ojalá fuese solo Netanyahu, Ujú. pero no es solo Netanyahu, es Motrich, es Israel Katz, es un montón de gente dentro del gabinete y dentro de la misma sociedad israelí que consideran que la vida de sus vecinos es insignificante, que las únicas vidas que valen es la de los israelíes. Sí, Esto lo ha dicho, de hecho, un senador estadounidense que sin duda responde al lobby judío americano, que es Sullivan, el mismo apellido que Jacob Sullivan, pero este es otro Sullivan que no recuerdo el nombre, que ha dicho que las vidas israelíes eran las vidas más valiosas, que eran más valiosas que el resto, lo cual es realmente una aberración en toda regla porque todas las vidas valen lo mismo, claro. como vida, sin importar Ujú. la religión, la nacionalidad o la raza. Pero gran parte de la sociedad israelí cree lo mismo, cree eso, con lo cual es muy difícil cualquier diálogo de forma razonable. Del mismo modo que, no me canso de decirlo, fuerzas como el grupo terrorista Hamas es una aberración en toda regla. O sea, no se puede alentar, o sea, por simpatías decir, no, el sionismo, el régimen sionista aberrante o criminal homicida y la resistencia de Hamas. No, resistencia no. Son grupos terroristas. Lo que hicieron el 7 de octubre es una barbaridad en toda regla. Atacar población civil, mujeres, niños, secuestrar gente, tomarlas de rehenes, eso en cualquier lado es una aberración. Eso es una aberración cuando lo hace Hamas y es una aberración cuando lo hicieron los nacionalistas ucranianos en Kursk, en Rusia. Ujú. Eso uno no puede tener. Si uno critica el doble estándar, la doble vara de medir, uno no tiene que usar la misma doble vara de medir. Entonces, el problema es que la situación es tan conflictiva, tan volátil, que en cualquier momento puede estallar. Y no solo por la estrategia de Netanyahu de generar guerras para evadir sus causas judiciales y mantenerse en el poder. Ojalá fuera todo Netanyahu. Solo Netanyahu. Yo creo que Trump tiene que seguir presionando por donde vino presionando, porque evidentemente le dio en la última etapa buen resultado, en la primera etapa no, porque cuando le dijo no ataques, atacó, y cuando estaba retrasando el ataque a estas centrales nucleares, ¿qué dijo Netanyahu? Bueno, si Estados Unidos no nos apoya, lo vamos a hacer solos, lo cual evidentemente era una señal de que iban a usar armas nucleares tácticas porque no tiene las bombas antibúnker que tiene Estados Unidos. Y la única forma de haber hecho un ataque que intentase ser exitoso hubiese sido con armas nucleares tácticas. Lo ves fuerte en ese sentido a Trump? A ver, yo creo que me parece que le falta fuerza todavía. Me parece que se logró imponer un poco más, y digo, se logró imponer en el punto de que Netanyahu no está a coro diciendo el ataque fue débil, el ataque no fue efectivo y vamos a tener que atacar de vuelta. Eso sería ya aliarse completamente a los que están yendo por Ujú. escalar el conflicto. Pero tampoco yo veo que se esté teniendo una visión de desescalada real por parte de Israel. Irán sí lo está mostrando. Yo creo que Irán tiene que mantenerse como está. Yo creo que Irán no tiene que caer en la tentación de hacer esa retórica siempre antioccidental, esa retórica tan encendida,
que en muchos sentidos yo creo que la ha hecho incluso como para el consumo interno y para tratar de consolidar ese liderazgo del mundo musulmán que en realidad nunca va a tener. Irán nunca va a tener el liderazgo del mundo musulmán, porque es minoría, es una minoría dentro de ese mundo y la mayoría son los sunitas. Y vos tenés Arabia Saudita, tenés Ujú. a Turquía, tenés otros países muy influyentes que representan también la mayoría sunita. Entonces yo creo que esa retórica a Irán no le ha ayudado en nada a lo largo de la historia. Es un país que tiene más enemigos en sus fronteras que, si te descuidas, yo no sé si no tiene más enemigos en sus fronteras que Israel. Ujú. Vos fijate el amor que le está declarando el líder terrorista sirio al Estado hebreo ahora, que esto nos demuestra cómo era cierto todas las informaciones que teníamos acerca de que muchos combatientes de Al Qaeda, cuando caían heridos gravemente, eran atendidos en hospitales israelíes. Bueno, Este ahí, tipo viene de Al a- Qaeda. ahí se evidencia también la intrusión británica, ¿no? Porque relacionan a este líder sirio con Gran Bretaña, digamos, ¿no? Que si bien está Bueno, debilitado, juega su papel también en la región, ¿no? y también de lo que nace Hamas y lo que nacen los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes son un grupo terrorista egipcio que nace a la sombra de Adolfo Hitler en un principio, pero también de los intereses británicos. La estructura de los hermanos musulmanes prácticamente es una logia masónica, Ujú. pero con características fundamentalistas musulmanas. Y jamás es un desprendimiento, no es ni siquiera es una rama de los hermanos musulmanes. ¿Por qué no dejan entrar a nadie en Egipto desde Palestina? No dejan entrar refugiados, porque saben que se le van a meter tipos que son de Hamas, que son los hermanos musulmanes, que están prohibidos y declarados organización terrorista en Egipto. Ujú. Entonces, este tipo, Al-Golani, el de Siria, el terrorista del HTS, ya cuando triunfaron y derrocaron al gobierno de Al-Assad, dijo que ellos no querían ni iban a tener ningún enfrentamiento con Israel, que de hecho tenían una admiración grande por Israel y que sus únicos enemigos eran Irán. Y ahora dijo, en esta guerra de los 12 días, declaró que en una guerra contra Irán, a Siria, a su Siria, esta Siria con gobierno terrorista, le iba a encontrar en la misma trinchera junto a Israel, en contra de Irán. Entonces vos fijate cómo Irán muchas veces cae presa de su ingenuidad, queriéndose poner al frente de la lucha palestina y de todo eso, cuando jamás felicitó al Golani cuando derrocaron al Assad en Siria, y a través de Siria le llegaba ayuda para la resistencia palestina. Entonces vos fijate lo ingenuo o tonto que en muchos sentidos ha sido Irán. Las últimas dos, Cristian, una tiene que ver con esta paz o esta transición que se abrió. Es un momento de transición, no sé si llamarlo paz. ¿Crees que va a ser un momento duradero en función de lo que estamos hablando? ¿O crees que en cualquier momento vamos a tener una nueva sorpresa? Yo creo que va a ser duradero si, o bien, a ver, Trump, hablamos de la fuerza de Trump. Trump tendría que aprender de alguien a quien él mismo dijo que le cae muy bien y que le tiene cierta admiración, como también habló muy bien Putin de Trump. Tendría que aprender de la dureza y de la forma de manejarse frente a los que están en contra de sus intereses, como se maneja Putin. Yo creo que eso tiene que aprender Trump. Y si Trump logra que Netanyahu eh, se mantenga dentro de los parámetros que él le marca, yo no tengo dudas que puede haber una paz duradera, porque Trump quiere una paz duradera. El tipo quiere hacer negocios. Los chinos dicen, donde entra la guerra no entran los negocios, o Ujú. donde hay negocios no entra la guerra, algo así, pero se entiende el concepto. Sí. Entonces, yo creo que Trump se tiene que imponer y si no logra imponerse, tiene que eh, ver la forma de que en Israel haya un cambio de régimen, lo cual va a ser muy difícil, porque aparte,
que esto lo dijo, no lo digo yo, lo dijo realmente que quedó como un payaso el senador Ted Cruz en la entrevista con Tucker Carlson, cuando reconoció como algo lógico y que no tenía nada de malo que el Mossad espíe dentro de los Estados Unidos, como que era normal que los aliados se espíen entre sí. Entonces, desgraciadamente, como vos imaginate, si el Mossad tenía totalmente infiltrado a Irán, que se demostró, muchas de Ujú. las pérdidas más grandes de Irán fueron por la infiltración del Mossad. ¿Cómo no va a tener infiltrado el gobierno de los Estados Unidos, la CIA, la NSA y otros organismos? Entonces yo creo que es una lucha muy dura, yo siempre lo dije, Trump abrió muchos frentes al mismo tiempo y creo que necesita aprender a jugar más duro, más fuerte y más sucio a veces si hace falta. Precisamente la última pregunta tiene que ver con la cuestión interna de Estados Unidos en función y en relación a esto que está señalando, ¿no? La pregunta que me hago es, ¿cuál crees que va a ser a partir de ahora la relación que va a tener Trump con Wall Street? Más allá de todas las variables que tiene dentro de su propio país, teniendo en cuenta que a quién responde Wall Street, ¿no? A ver, yo hago cierto paralelismo siempre entre características de Donald Trump y el que para mí fue el mejor presidente de los Estados Unidos, que fue sin duda Franklin Roosevelt. Y uno de los grandes enemigos de Roosevelt fue justamente Wall Street. Y creo que para Donald Trump también es un enemigo grande Wall Street y los intereses que ahí se manejan y que dominan, ¿no? Este mundo de los negocios impregnado por los lobbies, el lobby armamentístico, el lobby de los intereses israelíes en Estados Unidos, los intereses judíos. Entonces yo creo que en ese aspecto también, en este sentido, ha hecho algunas jugadas interesantes respecto a los mercados, ahí demuestra cómo tiene esa habilidad como hombre de negocios de manipular y generar ciertas subidas y ciertas caídas en los mercados. Esto obviamente desde la posición de privilegio de Trump es relativamente fácil, pero bueno, hay que saber manejarse en eso y saber hacerlo. Y también tener, ahí yo creo que también tiene que aprender algo de la mentalidad o de lo que es el poder político en Rusia, ¿no? Poder demostrar en los hechos y con fuerza que él es el más fuerte, que por encima de él no puede haber nadie. Y en Estados Unidos esta idea no existe. En Ujú, Rusia sí existe la idea de que el Estado tiene que ser lo más fuerte porque si el Estado no es fuerte, el pueblo ruso sufre. Esto le pasó a lo largo de los más de 1000 años de historia que tiene el pueblo eslavo, el pueblo ruso. Entonces, eso en Rusia no se discute y justamente agradece tener un líder fuerte y se sabe que el que quiera ponerse por encima de eso no es posible. Y vos fíjate como un personaje pintoresco, puede ser el hombre más rico de la Tierra, pero eso no quita que es un personaje totalmente averiado, creo yo, mentalmente, que es Elon Musk, que se creyó más que Trump. ujú. Y no puede creerse más que Trump, porque al que votó el pueblo estadounidense y el que es el primer mandatario de una de las de las dos o tres más grandes potencias del mundo, es Trump, no es Elon Musk. Entonces, en ese sentido, yo creo que Trump tiene que aprender y tal vez incluso a cambiar la forma de ejercer el poder que hay en los Estados Unidos, donde sabemos que, a diferencia de Rusia, en Estados Unidos el presidente no es el hombre más poderoso del país. Cristian, la vamos a seguir la semana que viene con una nueva entrega de Geopolítica aquí en AGN Prensa. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vos, Gustavo. Para mí es un privilegio estas charlas semanales con vos.